Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo como siempre la hora en que nos estén sintonizando. Soy David Mendoza y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este Cronómetro 2020 en su sexta temporada. Queremos agradecerles como siempre su preferencia y bueno, pues su permanencia en este espacio. Así es que bueno, pues los invitamos a que nos sigan de cerca, ya saben, en estos programas que bueno, pues estamos transmitiendo todos los lunes, todos los miércoles. Y próximamente vamos a empezar ya a tratar de integrar en nuestras redes sociales algunos programas, obviamente con la misma de calidad que en este Cronómetro 2020, pero con secciones que de alguna forma nos van a permitir, bueno, pues hacer análisis sobre temas de coyuntura para que de alguna forma ustedes puedan ir ubicando, bueno, pues como también nuestro grupo de panelistas, nuestro grupo de expertos, pues van analizando cómo va la agenda pública. Les recuerdo, por supuesto, también que pueden vernos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y, por supuesto, en nuestra página de YouTube. Recuerden activar las notificaciones y, bueno, pues agregarse a esta gran comunidad. El día de hoy, la verdad es que me da mucho gusto reencontrarnos. Ya tenía tiempo que no nos veíamos. Miguel Ángel Valenzuela, Shailey, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un saludo igual a que nos ven, nos escuchan. Un saludo igual, buenos días, tardes o noches, depende. Oye, fíjate que el día de hoy vamos a tener una invitada en un momento más, pero creo que la agenda, por lo menos la agenda internacional, está obviamente en una tensión brutal por lo que está sucediendo actualmente en Ucrania, en estas zonas las cuales, bueno, pues el ejército ruso de alguna manera estaba haciendo una serie de ejercicios militares en la frontera con Ucrania y Bielorrusia, en territorio bielorruso, y bueno, pues había una amenaza constante en relación a lo que iba o lo que podría ocurrir en esta zona, ¿no? Obviamente estamos hablando de una situación geopolítica, Miguel Ángel, muy interesante, sobre todo si tomamos en cuenta que Europa se mantiene de todo el energético ruso que es exportado obviamente desde este país hacia Europa. Toda Europa se estaría congelando en buena medida cada invierno si no fuera por la cantidad de tránsito que hay de este gas ruso y que de alguna forma, bueno, pues los rusos mantienen, si me permites la expresión, el sartén por el mango, ¿no? En este sentido. Claro, eso no significa que Europa dependa necesariamente de este gas en su totalidad. Hay adquisiciones de gas en otras partes del mundo, pero sí llama la atención el hecho de cómo los rusos también hacen este juego de carácter geopolítico. Pero más llama la atención, y aquí es donde yo quisiera que pudiéramos de alguna forma iniciar un diálogo y una explicación en términos de lo que está pasando en esta parte del mundo, Miguel Ángel, sobre todo porque se está planteando que se acabó la Pax americana, que se acabó este momento en el cual los Estados Unidos había tenido una hegemonía global, mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, allá en 1945, y que este proceso de control que tenían los estadounidenses simplemente se está acabando. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con el hecho de que nuevamente sean los rusos, antes la Unión Soviética, quienes están jugándole al tú por tú en un conflicto que se desata, sobre todo cuando hay una solicitud por parte de Ucrania para acercarse a la OTAN y en este sentido, bueno, pues los estadounidenses
veían una oportunidad importante, obviamente encabezando a toda esta organización del Tratado del Norte, de posicionarse muy cerca de las fronteras rusas. Y bueno, pues el presidente ruso Vladimir Putin, pues pone sobre advertencia el hecho de que no están dispuestos a aceptar esta situación. La situación es compleja, Miguel Ángel, pero ¿qué tal si empezamos por el lado de Estados Unidos y de ahí vamos ya integrándonos, obviamente, a lo que está sucediendo en Ucrania? Sí, en efecto, y como muy bien lo comentas, por ahí iba yo justamente, lo que está de fondo es precisamente, me parece que otro escenario que nos está mostrando el cambio en la estructura política internacional, ¿no? En el orden internacional, digamos. Precisamente desde el conflicto en Crimea, y también tiene que ver, claro, con los de Donetsk y Lugansk, pero desde entonces y un poco antes ya se mencionaba, y yo mencioné en algunos artículos, que íbamos a ver un cambio en la política internacional paulatina, ¿no? Que ya estábamos dejando realmente la Pax Americana. ¿Nos quieres que le demos la bienvenida a la colega? Termina la idea y ahorita le damos la bienvenida a la colega, Okay. ¿Cómo no? Estamos ya acabando la Pax Americana, eso ya se acabó, y se acabó hace algunos años además, ¿no? Y vamos a ver, yo comentaba, y lo sigo creyendo, que íbamos a ver una serie de conflictos que nos iban a mostrar digamos que una nueva Guerra Fría, diferente a la que vivimos, ¿no? Eso sí, no creo que sea una Guerra Fría global, no creo que tenga ese alcance, ¿no? Por muchas razones. Creo que sí va a ser, digamos, una Guerra Fría quirúrgica. Si Rusia, sin duda, y ya lo ha hecho, este no es el primer ejercicio. O sea, Rusia empezó a mover cartas desde el acuerdo con Irán, por ejemplo, Siria, otro ejemplo. Evidentemente, Crimea ya fue una muestra de decir, la voy a tomar y la voy a tomar. Con permiso. Y en aquel permiso. entonces, ¿perdón? Con permiso, la voy a tomar. Y en aquel entonces yo recuerdo un general ruso diciéndole, en RT, diciéndole a la OTAN, pues si quieren, vénganse. Y en 20 minutos los derrotamos en el Mar Negro. O sea, pero pues si quieren, vénganse, ¿no? Así, tal cual. Y bueno, pues ahí está. Entonces yo creo que sí es una cuestión de un agotamiento del dominio estadounidense, ¿no? No del poderío estadounidense, digamos, ¿no? Pero pues ese escenario en el cual podía ser casi lo que quisiera, como decía el profesor Christopher Lane, Estados Unidos hace casi lo que quiere, casi donde quiera, la mayoría de las veces, ¿no? Así es. Pero yo creo que eso sí está cambiando y este es un escenario más justamente de eso y ahorita podemos profundizar. Ok, perfecto. Oigan, le damos la bienvenida a Talia Iscán. Hola, Talia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte David. en este cronómetro 2020. Hola David, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, le mando un saludo a mi colega Miguel. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Oye, pues mira, vamos a hacerte una leve presentación porque tú eres una profesional en cuestiones de derechos humanos, seguridad internacional y cooperación multilateral. Sabes, y te hemos estado viendo, déjame decirte que yo por lo menos te he estado viendo en las redes sociales, cómo has estado presente en diversos medios, justo platicando de esta situación tan compleja, tan extraña, que está poniendo a muchas personas nerviosas, porque hay quienes señalan que ya llegó la Tercera Guerra Mundial, que estamos aquí a la vuelta, que van a empezar este tipo de percepción apocalíptica. Ya tuvimos al COVID-19. Bueno, eso fue una cosa de los chinos que se les escapó por una sopa de murciélago en el imaginario colectivo. Y ahora llegan los rusos. Siempre los están comunistas. invadiendo Ucrania y están generando una condición en el sistema internacional que obviamente lo está desestabilizando. Justo antes de que llegara Talia, platicaba con Miguel Ángel Valenzuela que finalmente lo que vemos es el fin de esta Pax Americana y como bien lo apuntaba, bueno, pues estamos ante un punto donde no necesariamente
estamos viendo a un Estados Unidos debilitado. Simplemente yo creo que está midiéndole, como decimos aquí en México, midiéndole el agua a los camotes. Pero obviamente tú, como analista y como conocedora de esta zona, brevemente, explícanos qué es lo que está sucediendo en esta zona de Europa del Este, porque finalmente es Europa del Este, una zona donde realmente nace el Imperio Ruso. Recordemos los famosos vikingos que llegaron y se asentaron en todo este lugar que se llama la Rus de Kiev. Y cómo es que después del desmembramiento de la Unión Soviética, esta parte de Ucrania prácticamente se convierte en un foco de disputa en el ámbito geopolítico. Talia, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, David. Y pues un dato curioso, ya que mencionaste tanto mis áreas de especialización, fuera de todo eso, algo que para mí es muy significante y para mí es muy llamativo y prácticamente es la razón de que yo me he metido mucho en ese tema, es que yo soy de la nacionalidad turca, sin embargo mi mamá y toda la familia de parte de mi mamá son de la Unión Soviética, entonces prácticamente soy mitad rusa y es por eso que a mí me apasiona muchísimo estos temas de los estados postsoviéticos y todo el conflicto de Rusia, Ucrania, etcétera, porque yo personalmente tengo familia, es decir, diferentes miembros de mi familia en diferentes países postsoviéticos y también en Rusia. Es por eso que yo me he apropiado un poquito del tema y a mí me ha dado como una perspectiva, yo creo que alternativa comparado a la mayoría de mis colegas en Claro. dado caso. Adelante, adelante. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cómo empezamos con la historia? Perdónenme que me distraí. Pues Ucrania es prácticamente, si lo vemos como un estado independiente, soberano, es un estado nuevo, porque antes de eso, el sistema en el que Ucrania pertenecía era completamente diferente. Justo después de la Revolución Rusa en 1917, Ucrania fue fundado como una república ya soviética por parte de Lenin. Entonces era el proyecto de Lenin y es también algo que Putin ha estado diciendo en sus discursos últimamente, de que el bloque occidente se ha interpretado un poco de la manera como si fueran como enemigos, pero realmente lo que Putin llama mucho la atención es esa como historia en común que traen y también los factores de la identidad, cultura, lo social, lo económico. O sea, estamos hablando de una similitud étnico-cultural, de idioma y todo, prácticamente comparten la misma historia. Pero ¿qué pasó? A partir de los procesos de descomunización, muchos países postsoviéticos se han sufrido varios cambios y claramente la reestructuración de todo un sistema político, económico y social es algo muy, muy complicado. Y orgánicamente en esos procesos surgen varios movimientos de nacionalismo extremo, asimismo varios movimientos de que no, nosotros nos sentimos todavía rusos o soviéticos, etcétera. Esos conflictos también se pueden observar en Georgia, en Moldova y en Kazajstán, etcétera. Entonces, justo esta generación de noventas ha tenido muchas batallas respecto a la cuestión de la identidad, ideología en estos cambios drásticos. Entonces, aquí claramente todo lo que está pasando es muy drástico y las relaciones bilaterales se intensificaron de una manera muy, muy, muy agresiva. Sin embargo, cabe destacar que este problema no fue creado o inventado recientemente y ni siquiera fue por parte de Rusia. Orgánicamente, después de la caída de la URSS, estaban estos problemas y estaban estos grupos separatistas que se identificaban como ucranianos o no ucranianos o como rusos, etc. Entonces, Ucrania ya estaba dividido, hablando en términos de etnicidad, ideología y la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues claramente ciertas poblaciones se van a segmentar en ciertas zonas y estas zonas en términos de seguridad multidimensional crean una amenaza
ante los ojos de los países occidentales, inclusive ante los ojos de Rusia, porque las zonas de Donetsk y Lugansk inclusive han sido amenazantes para Rusia hasta la fecha. Pero ahorita pues están pasando cosas radicales, ya que hay un gran factor en el escenario, hay un gran jugador, Estados Unidos. Rusia se siente amenazado y Rusia explícitamente ha mencionado de que siente como si tuviera a Estados Unidos en su frontera, como si, ajá. Aquí hay un detalle que yo creo que, permíteme interrumpirte, Talia, que es algo muy interesante. Y justo como es que en este enfrentamiento de la Guerra Fría, bueno, finalmente la Unión Soviética pierde ante Estados Unidos por este poder que tienen en desarrollo tecnológico, en el acercamiento a microcircuitos, desarrollo de nuevas tecnologías, vaya, hasta Internet. Sin embargo, Miguel Ángel, estarás de acuerdo aquí que en el tiempo en el cual los rusos empezaron a integrarse, vaya, dentro de cierto momento al modelo occidental, fluyeron muchísimas inversiones, sobre todo en este tipo de tecnología. Y entonces los soviéticos, o los exsoviéticos, ahora rusos, empezaron a implementar todo ese tipo de desarrollo tecnológico dentro de sus propios armamentos, ¿no? Tal es el caso que hace poco, será cuestión de unos 4 o 5 años, el presidente Putin, bueno, pues hizo hasta una conferencia de prensa en términos de mostrar, pues yo le llamaría sus nuevos juguetes bélicos, ¿no? Señalando que por mucho podrían superar a todo el desarrollo tecnológico que estaba teniendo Estados Unidos, los misiles de largo alcance, inclusive su nueva versión de lo que sería el famosa Guerra de las Galaxias, microcircuitos, drones, etcétera, etcétera. Miguel Ángel, entonces estamos viendo aquí que el viejo enemigo, que era el soviético, hoy encarnado por los rusos, ¿se le equiparó al poderío estadounidense? Yo no iría tan lejos, yo no iría tan lejos. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo ampliamente más poderoso, sobre todo militarmente, ampliamente más poderoso y culturalmente, ¿no? Ampliamente más poderoso que los rusos, pero por mucho, definitivamente. Eso no quiere decir que los rusos no tengan con qué responder. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, claro, Estados Unidos puede invadir Afganistán, puede invadir Irak, puede invadir, pues si quiere, Panamá, Haití. Sí, sí, sin ningún problema, por supuesto que lo puede hacer, ¿no? Pero cuando hay un enemigo de una amenaza existencial, eso sí los tiene Estados Unidos, ¿no? Eso sí los tiene. Ahí no puede responder tanto. O sea, Rusia sigue siendo y era un país poderoso, ¿no? Y es un país que ha acomodado las piezas para poder tener, me parece, más herramientas en una cancha que no domina. O sea, antes la cancha estaba dividida, ¿no? Recordemos lo que dijo, creo que fue Lippmann. Hay que hacer un mundo, justamente hablando casi a fin de la Segunda Guerra Mundial, hay que hacer un mundo en el cual un elefante y una ballena no se encuentren, ¿sí? Que cada quien tenga sus áreas de influencia. Uh-huh. En la Guerra Fría, cada quien tenía sus zonas, ¿no? Y se enfrentaban ahí, en las proxy wars, ahí se enfrentaban. Pero cuando acaba la Guerra Fría, Estados Unidos tiene todo el pastel para comerse. Rusia ahora lo que ha logrado es decir, ok, te vas a comer 3/4 partes del pastel, pero yo te voy a decir qué partes. Esa es la gran diferencia. Rusia sí tiene con qué responder y sobre todo, digamos, en una área de influencia importante y de seguridad además. Hace cosa de un mes más o menos, sí, como sea de un mes, un vicealmirante alemán lo dijo clarísimo. Dijo, a ver, tenemos que entender a Putin. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Crimea no va a regresar. De entrada. Crimea no va a regresar. Es un hecho, ¿no? Y Putin va a ir avanzando en Ucrania, por supuesto que lo va a hacer, ¿no? Hay que entenderlo. Y es cierto, hay que entenderlo, porque es cuestión de seguridad. No podemos hablar de términos de, no, qué mala onda, es que los derechos, sorry, no se puede valorar así. O sea,
Tucídides, el diálogo meliano. Pues, ¿qué sabemos mucho además, fuera del poder? Es una cuestión de seguridad. No puede permitir Rusia perder Crimea, no puede permitírselo. Rusia creo que más que apoderarse, entre comillas, retomar, es una discusión que no tiene fin, así como los palestinos y los israelíes, más que apoderarse, repito, entre comillas, ¿no? De Lugansk y de Donetsk, lo que quiere es tener influencia en las regiones. Justo, estoy completamente de Ese es el acuerdo. punto, tener influencia, porque entonces puede tener influencia en la política ucraniana. En la región. En la Es región, que claro. justo, o sea, perdón por interrumpir, pero justo me apasioné con ese discurso porque aquí, o sea, hay que llamar mucho la atención que los dos son grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, pero tienen ambiciones completamente diferentes. Rusia tiene ambiciones a nivel regional de mantener su integridad y seguridad en su región y su zona de influencia, lo cuales han sido postsoviéticos. Y Estados Unidos tiene ambiciones completamente diferentes, que es ya más, busca una influencia a nivel más global y entre sus aliados occidentalizados. Entonces, no es una misma comparación, exactamente, peras con peras y manzanas con manzanas. Cuando dicen, por ejemplo, no, es que los sueños imperiales de Putin y de Rusia, ¿con qué lana? ¿Con qué lana? O sea, ellos no buscan expansión, ellos no, porque buscan no pueden integridad. mantenerla, claro, no pueden mantenerla. Son imperios, se mantiene con dinero. Rusia tiene un PIB per cápita por ahí de los 10,500, $11,000. No, o sea, ¿con qué lana? Así no mantienes un imperio. Obvio, no tienes sueños imperiales, no tienen con qué. Es seguridad e influencia en la región. Eso es. Y sí, eso sí, de manera muy hábil, creo que Putin se ha movido para tener varios hilos, por supuesto. Hay quienes están planteando, Miguel Ángel, Talia, esta idea, inclusive comparándola a Occidente con lo que sucedió con el primer ministro ahí en la Segunda Guerra Mundial, Chamberlain, señalando que, bueno, pues Hitler así empezó, ¿no? Con Checoslovaquia, con algunas partes de Austria y empezó a anexarlas. Y señalaban que, bueno, pues lo único que ganaban era un poco de tiempo, ¿no? Porque justo los ingleses y franceses no estaban preparados en aquel 1938 para entrar de lleno a la guerra. Entonces, que bueno, pues simplemente dejaron pasar. Hay quienes están comparando la actitud de Europa justo con ese momento. Obviamente yo no creo en estas historias donde se señalan que la historia se repite. Pero también en este espacio y en esta serie de discusiones se está planteando también esta vieja teoría que impulsó Hitler, sobre todo de hablar del espacio vital, ¿no? Que era la necesidad de tener un espacio vital en el cual, bueno, mantener esta influencia, obviamente aprovechar ciertos recursos y demás. No estamos hablando de lo mismo, sin duda, ¿verdad? No, yo creo que no, en lo más mínimo. O sea, no. Son escenarios completamente distintos. Sí. Situaciones diferentes, pero completamente. Lo que pasa es que es parte justamente de la propaganda. Claro, es legitimar, ¿no? Siempre debes legitimar. Y además debes crear, yo justamente aquí, la amiga turca le va a parecer familiar, yo le decía a mi grupo de Norteamérica ayer, hablando de legitimidad, es como la guerra de Troya. O sea, claro, tienes que decir Helena, es que se llevaron a Helena, no importa Helena, es una cuestión comercial. ¿Dónde estaba Troya? Una cuestión de rutas comerciales, ¿no? Es poder. Entonces tienen que legitimar. Pero además, algo que hacen muchos los estadounidenses, y en general son buenos para hacerlo, ¿no? Es crear el enemigo. Entonces tiene que ser un enemigo que dé mucho miedo. Entonces, este cuate quiere dominar el mundo. El fantasma del comunismo. ¿Perdón? Es el fantasma del comunismo. Claro. Como siempre. Es el imperio del mal. Es el imperio del mal. Ellos son el imperio del bien, ¿no? Pero está el imperio del mal. Entonces, la cuestión de... Y los medios lo retoman y les gusta, ¿no? Porque vende. Claro, es que seguramente quiere hacer lo mismo. A ver, hay que comparar escenarios, hay que comparar gobiernos, comparar filosofías. Yo creo que lo que... Tú hablabas justamente del Lebensraum, ¿no? Nazi.
del espacio vital. Yo creo que lo que quiere hacer Rusia es, y yendo también a la geopolítica, y también un alemán, pero no a ese, sino a otro, hablar del el Großraum, ¿no? Que es esta cuestión que decía Carl Schmitt de dividir el mundo en ideas políticas. Y él dijo, los que iniciaron eso fueron los gringos con Doctrina Monroe, ¿no? Entonces, dividir el América mundo para en los ideas americanos. políticas. Entonces, creo que Rusia va por allá. No sé si guiándose en el señor Schmitt, no tengo idea, pero sí en términos de un espacio donde ellos puedan tener influencia política y también, ¿por qué no? Dividir, romper de alguna forma a Europa, también teniendo injerencia en parte de la política europea. O sea, el Nord Stream 2 es justamente eso. Llama la atención, Talia, y yo quisiera aquí preguntarte que en las noticias, tanto a nivel nacional como internacional, inclusive yo me he dado algunas sumergidas en algunos titulares, en algunos periódicos y portales justo de esta zona. Inclusive hay una chica que nos ha acompañado aquí, que vive, una chica mexicana, Jennifer Olvera, que está viviendo también allá en Ucrania y que, bueno, pues también de pronto nos pasa la temperatura de lo que está pasando allá. Llama la atención que la población civil en Ucrania está como si nada. No está habiendo hasta el momento compras de pánico, no están como cayendo dentro de este mismo proceso. ¿Será que en el fondo los mismos ucranianos, no estoy generalizando, pero sí lo que se retoma de pronto en estos medios, ¿no será que en el fondo saben que lo que más les conviene es tener esta protección, esta sombrilla, esta esfera de influencia que tienen los rusos? Creo que es una pregunta bastante interesante. Pues fíjate que Ucrania está bastante dividido, tal como les he explicado en el inicio de mi discurso. Hay un flujo de ideologías cambiantes, y que que simplemente conllevan diferentes actos y diferentes consecuencias. Por ejemplo, o sea, si tú vas a la zona del Lvov, es una zona bastante nacionalista, es una zona donde los ucranianos se sienten ucranianos y sí, para ellos lo más importante, lo más esencial es su soberanía. Pero, por ejemplo, si tú vas hacia la zona de Odessa, etcétera, es una zona más neutral, es la zona menos afectada porque es una zona muy estratégica, muy turística, muy de inversiones, etcétera. Luego vas a la zona separatista, están los rusos. Entonces, generalizarlo sería un análisis muy superficial. Sin embargo, cabe destacar que hay mucha diversidad de opiniones en la zona. Asimismo, algo que hemos visto últimamente en los medios de comunicaciones, muchísima desinformación que incluso Rusia lo ha denominado como terrorismo de medios de comunicación, lo cual es ahorita un problema de seguridad de comunicación a nivel global. Entonces, claramente hay muchas como reacciones alarmantes y muchísimas especulaciones, y yo creo que en algunas ocasiones inclusive la gente que está en fuera cae más en esas provocaciones que la gente que está viviendo ese escenario día a día. Miguel Ángel, en algo estamos de acuerdo. Los norteamericanos son los magos de la industria cultural. Este asunto del enfrentamiento del imperio bueno contra el imperio del mal. Oye, hasta me estaba acordando de aquella vieja película de Rocky, ¿no? Rocky 3, Rocky 4, el enfrentamiento Sylvester Stallone, bueno, Rocky Balboa contra Iván Drago, y toda esta parafernalia que se crea alrededor, obviamente, de esta conflictiva internacional. Ahora, llama la atención, ¿qué es lo que va a hacer la OTAN, Miguel Ángel? ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Están midiendo las cosas, están obviamente viendo que simplemente esta expansión de la OTAN no necesariamente es la mejor idea. Vaya, me preocuparían dos cosas. Uno, un ejemplo que dijo el mismo presidente Vladimir Putin, en el que señaló, a ver, ¿qué pensarían los norteamericanos si colocamos fuerzas en el sur, en el norte de México? Pues obviamente señalando abiertamente, bueno, pues que los rusos están presentes, ¿no?
También encontramos un discurso, yo diría muy trasnochado, del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, diciendo que, bueno, ellos apoyan abiertamente a los rusos, que los norteamericanos quieren despedazar a los rusos y que eso no se va a poder porque Venezuela lo va a apoyar. Pero también, obviamente, tenemos casos pues desastrosos, ¿no? Como lo que señaló también el expresidente Donald Trump, señalando que lo que estaba haciendo el presidente Vladimir Putin, pues era llevar una gran fuerza de paz, que lo que necesitaba era pacificar Ucrania, y que eso no sería mala idea si él regresa a la presidencia de Estados Unidos, como pues quedarse con el norte de México para pacificar esta zona y bueno, pues tener una influencia. Miguel Ángel Valenzuela. Sí, en efecto, los estadounidenses son muy buenos para construir al enemigo, ¿no? Han sido muy buenos para eso desde hace muchísimos años, son muy buenos. Son muy buenos también para crear una estructura política internacional que les favorezca. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial lo empezaron a hacer desde la primera posguerra y tal vez un poco antes, ¿no? Pues son muy buenos. Pero donde no son tan buenos por alguna razón, de repente, es para al interior del país generar justamente ese sentimiento. Y aquí tienen este problema, ¿no? Actualmente, 30% de la población estadounidense está a favor de tener fuerzas armadas en la región. No es mucho, o sea, no mucha gente lo está apoyando, ¿no? 44% más o menos de la población está a favor de cómo está abordando el problema Biden. Oye, es que eso le cuesta a los contribuyentes, Miguel Ángel. Entonces, ese es un pequeño detalle, ¿eh? Exactamente, ese es el punto. Por eso, sí, bueno, vamos a decir, pero no. Uno, who's gonna pay? Y la otra es, pues sí, pero si vamos a mandar soldados, puede ser mi hijo, puede ser mi hija, ¿no? Entonces, no, y aparte, ¿para defender qué? Ese es el punto, ¿para defender qué? ¿No? O sea, defender qué, la integridad de Ucrania, y a mí qué me importa Ucrania. Es que esa es la cuestión, por eso no están apoyando. Los republicanos... Aparte geopolíticamente hablando, siempre han estado aislados. Sí, o sea, sí. ¿apoyar a qué o protegerme de qué? Exactamente. O sea, Estados Unidos, la OTAN, entiéndase, Estados Unidos, ¿no? Quieren estar ahí, pues evidentemente para presionar a Rusia. Claro. Pero obvio, no hay otra razón, no hay otra razón. Por eso cuesta tanto trabajo vender la idea. Entonces sí, Putin, que sí, pues qué mala onda. Vamos a mandar soldados, no, espérame tantito, ¿no? Por eso los republicanos además están muy divididos entre, los que apoyan a Putin, que son muy pocos, ¿no? Otros, los que critican a Putin, pero dicen, bueno, vamos a presionar, pero pues nada más, ¿no? O sea, quienes apoyan a Putin, quienes critican a Putin, pues vamos a presionar, sanciones, pero nada más. Y una muy buena parte de los republicanos que dicen, ¿y qué nos importa Ucrania? ¿No? Entonces, al interior no hay mucho consenso que digamos, ¿no? Por eso le está yendo muy complicado. Por eso cuando dicen que ya huele a guerra, tengo serias dudas al respecto. Serias dudas al respecto, ¿no? Talia, aquí hay un detalle que yo creo que habría que señalar. El papel de Francia y el papel de Alemania en el conflicto. Los alemanes obviamente tienen un papel determinante porque ellos recibirían en buena medida parte de un gasoducto que literal viene desde Rusia y que para ellos es genial porque es un energético de primer orden, pues para seguir echando a andar todo lo que es la maquinaria industrial alemana. Pero el papel que juega también Francia en este sentido de mantener pues una presencia en el carácter europeo. Ya lo dijo Miguel Ángel, llega un punto donde dice los alemanes, hay que entender a los rusos. También aquí se extraña un poco a Angela Merkel, ¿verdad?
Creo que también aquí hay un punto interesante, pero esta forma en la cual reciben a Macron, también en el Kremlin, con esta mesa gigantesca, Putin de un lado y Macron del otro, también es un mensaje muy claro por parte de los rusos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Talia? Mira, yo creo que es bastante predecible el acercamiento francés, porque claramente los franceses ahorita están teniendo ese papel de liderazgo y cómo tú puedes ser un buen líder dentro de la Unión Europea, siendo un gran mediador, proponiendo negociaciones, proponiendo el diálogo independientemente, que sea un gran representante aliado del Occidente de la manera más explícita. Allá quieren estar como un promotor de paz, porque eso le da reconocimiento en su región y también está manteniendo su papel como un país, un país muy, muy, muy importante dentro de la Unión Europea. ¿Y qué está pasando con Alemania? Pues es que la cosa con Alemania está complicado porque si Rusia corta los flujos de gas, a final de cuentas los que van a sufrir más van a ser los ciudadanos de Alemania en dado caso. Y independientemente de todas las sanciones que se han propuesto, está el gran aliado China en el escenario. Pues acuérdense que es un país enorme, con una población enorme, que tendría una posible capacidad, chance más que la Unión Europea. Entonces, yo creo que los pasos de Rusia son bien calculados y, como bien dices, es un juego de ajedrez. Entonces, no creo que esas sanciones afecten tanto a Rusia, y aunque lo afectaran, seguramente ya tienen plan B, C, D, pero en dado caso, la Unión Europea también va a tener repercusiones, y ese problema de gas, de hidrocarburos y de todos los recursos, pues es una amenaza para la Unión Europea. La escasez es una amenaza, es un tema de seguridad humana, de seguridad tradicional y de seguridad ambiental al mismo tiempo. Y es un problema finalmente doméstico que se queda en Europa y donde, pues, independientemente de lo que pase, los europeos son los que van a terminar perdiendo. Así Miguel Ángel, es. estamos ya por cerrar el programa, pero fíjate que hemos dejado de lado a otro actor regional, un poquito más lejos, pero un actor también importante dentro de esta guerra de nervios, vamos a ponerlo así, los chinos. Y los chinos creo que aquí también van a jugar un papel importante porque no sabemos, vaya, con Nixon de alguna forma, Nixon logró separar a los rusos y a los chinos hasta cierto punto. Hoy, efectivamente, los chinos tienen una percepción más en el ámbito capitalista, más con una visión occidental, pero ¿qué ha pasado con los chinos? ¿Qué crees que vaya a suceder? ¿Apoyarán a Estados Unidos? ¿Se mantendrán neutrales? ¿Ellos seguirán ganando dinero y seguirán creciendo a muchos puntos porcentuales? ¿Cómo percibes esto, Miguel Ángel? No, China ya se decantó. China se decantó por Rusia, ¿no? Y yo creo que Occidente, whatever that means, yo creo que Occidente, si algo tenía que evitar en esta estrategia en términos de poder, de la geopolítica, tenía que evitar justamente ese eje, ¿no? El Rusia-China, tenía que evitarlo. Y lejos de eso, lo que provocó fue lo contrario, ¿no? O sea, China ya dijo, bueno, chicos, conversemos, vamos a platicar, vamos a ver cómo resolvemos esto, pero no condenó a Rusia, ¿no? De hecho, tienen acuerdos justamente para que Rusia le venda más gas a China. Y como bien comentaba, o sea, Alemania dijo, no, nosotros ya estamos comprando gas, ya tenemos aquí buques sí, claro, estadounidenses. Sí dijeron, claro, no va a alcanzar. O sea, no, es decir, sí tenemos, pero porque además Alemania, abandonando el carbón, necesita todavía más gas, entonces no tiene Alemania. O sea, con lo que está logrando conseguir no es suficiente para Alemania. China entonces está saliendo al quite para que Rusia pueda vender, digamos, no ese gas, pero sí vender más gas justamente a China. Entonces China está fortaleciendo importantemente, porque además China, oí hace rato a una política china, no sé bien quién sea, ¿verdad? Pero sí, cuando le dijeron, oiga, ¿y usted cree que China puede aprovechar esto para, pues, como comparar Taiwán con Ucrania? Y dice, no, es muy diferente.
O sea, la diferencia es que Taiwán siempre ha sido nuestra, ¿no? Claro. Somos diferentes. Entonces, yo creo que China ya se decantó justamente por Rusia. Eso fortalece mucho a Rusia. Y hablando justamente de ajedrez que comentaba, Rusia por segunda vez generó, digamos, una situación de ajedrez que es el Zugzwang, ¿no? La primera fue en Crimea, en donde el único movimiento posible es no te muevas. Y eso lo generó Rusia, ¿no? Es decir, los demás están en esa situación. Estados Unidos no puede moverse, o sea, en realidad no puede moverse más que, oye, no hagan eso, que malvados, te voy a sancionar, no, no, muy chicos, no hagan. Pero en efecto, ya logró Crimea, desde hace, evidentemente, años, ya logró por lo menos, ya dijo Putin, no, no, señores, no se confundan. Cuando digo que aceptamos, que reconocemos, perdón, la independencia de Lugansk y Donetsk, no me refiero a esas partecitas de la tercera parte. No, 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 no. Me refiero a todo, ¿no? Claro. El Donbass, a todo. Entonces, se puede quedar justamente con la región. Justamente, otra vez en términos de influencia, ¿qué es lo que quiere? E influencia, ¿no? ¿No? Lo logró justamente otra vez, generando para los demás jugadores un Zugzwang, no se puede mover. Talia Iskan, sin duda, creo que nos has dado un panorama muy amplio, muy interesante de lo que va a pasar. A ver, si pudiéramos jugar un poquito a la prospectiva, ¿cómo crees que se vaya decantando esta situación que hoy en día, bueno, pues mantiene a los medios, mantiene a los especialistas, mantiene obviamente a la región, pues con una alerta ante esta situación? ¿Tú crees que el presidente Vladimir Putin vaya a avanzar poco a poco dentro de estas regiones e inclusive después vaya a avanzar más allá de las fronteras ahorita delimitadas de estos estados, nuevos estados independientes? ¿O tú qué crees que va a pasar? ¿O se va a quedar en un impasse por ahí? Yo no creo que la ambición principal de Putin sea avanzar en términos de una invasión o expansión. Sin embargo, me queda muy claro que Vladimir Putin no va a dejar sus fronteras e inclusive sus alrededores de sus fronteras hasta que la OTAN se aleje de la zona. Porque ¿cómo salía todo eso? Pues aquí desde un inicio principalmente la amenaza ha sido la expansión de la OTAN, que Rusia lo tomó como una traición desde la caída de la URSS, porque no se habían quedado en esos términos, pero la OTAN por su naturaleza, claramente la agenda mundial se cambió, surgieron muchos problemas más, el terrorismo, etcétera, y pues por su esencia, orgánicamente tenía que crecer. Pero para Rusia, ¿cuándo se empezó a hacer como una gran amenaza? Al momento de que se acercó a sus vecinos. Claramente Rusia no quiere presencia estadounidense alrededor de su tierra. Entonces aquí la ambición primordial de Rusia desde un inicio no ha sido expandir o invadir, ha sido proteger a su territorio y su zona de influencia. Entonces ahorita con tantas agresiones, yo no sé si las grandes potencias tomen alguna decisión radical, pues quiero pensar que todas las decisiones están calculados y deben de seguir teniendo un diálogo, porque como grandes potencias tienen una responsabilidad ante la comunidad internacional. Dudo que haya guerra, sin embargo, no creo que las cosas se van a calmar siempre y cuando la OTAN esté allá tratando de sumar a Ucrania a su zona. Esto yo creo que es bastante interesante, pero también lo que me recuerda todo este proceso, todo este conflicto, si me permiten, es que finalmente nos damos cuenta cómo el mundo está interconectado. Andaba circulando hace un par de semanas un meme donde venía una portada de periódico y decía: el conflicto entre Ucrania y Rusia no afectará el precio de las tortillas, pero poniéndome a investigar un poco más al respecto, de toda esa zona, tanto de Rusia como de Ucrania, se están exportando desde metales como aluminio, maíz, trigo,
y por supuesto que eso tiene una relación muy importante, obviamente, las actividades que día a día empezamos a desarrollar. Creo que sin duda vamos a ver un incremento, por lo menos en México, de el gas. El gas doméstico que utilizamos seguramente va a tener algún tipo de ajuste, ¿no? Estamos viendo que el dólar se está abaratando también. En México ya lo podríamos encontrar como en 2020, 2019. Y también, bueno, pues por supuesto, el precio del petróleo que está llegando, por ejemplo, el petróleo mexicano ya casi a los $100. Y esto, bueno, pues también va a tener una repercusión por las gasolinas. Así es que, bueno, pues va a ser un tema, yo creo que vamos a estar muy al pendiente. Talia Iscan, qué gusto que nos hayas acompañado en este cronómetro 2020. Esperemos que, de acuerdo como vayan avanzando las circunstancias, puedas acompañarnos en algún otro programa, sobre todo para poder plantearnos cómo ves la situación. Y bueno, pues no me queda más que agradecer también a Miguel Ángel Valenzuela Shaley, como siempre, esta perspectiva que tiene, sobre todo en su conocimiento sobre Estados Unidos, y ver si realmente lo que estamos viviendo es esta caída o vamos a llamar, desmoronamiento en alguna parte de la estructura del poderío norteamericano, su capacidad obviamente de poderse movilizar a todas partes del mundo y bueno, pues ver las consecuencias que se tendrá también en Europa y por supuesto en esta posible intervención que pueda tener Rusia en Ucrania. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan muy buen día y nos vemos próximamente. Hasta luego, gracias. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.